capítulo 13 de los Hechos hay una expresión realmente maravillosa, con un contenido que vale la pena que lo exprimamos un poco más. Describe a los apóstoles de una manera especial, distinta a la perspectiva que tenemos. Describe a los apóstoles diciendo, y los discípulos, hablando de todos los seguidores de Cristo, el libro de los Hechos, el capítulo 13, dice, y los discípulos estaban todos, dice, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Qué curioso, porque uno relaciona a una persona llena del Espíritu Santo a una persona con cierta mística, ¿cierto? Con cierta actitud, como muy, no sé, llena de poder o llena de cosas trascendentales, o una persona que no pensaría en cosas de esta vida, una persona que no se ríe, que no bromearía, como que está tan lleno del Espíritu que como que flota más bien, ¿cierto? Y como que su mente está solo en cosas espirituales y habla solo con versículos de la Biblia, ¿cierto? Todo el tiempo todo es versículos, y ojalá en Reina Valera, así, ¿cómo estáis? Y vosotros, ¿cuándo llegasteis? ¿Cierto? Uno se imagina que es una persona súper, y la descripción que nos da de los discípulos llenos del Espíritu Santo es que junto con la llenura del Espíritu Santo, lo que ellos estaban era llenos de gozo. Entonces parece que además de la manifestación del hablar en lenguas, había la manifestación de que estaban felices, de que había un gozo en ellos a pesar de cualquier circunstancia. Es importante que entendamos esto. Yo quiero que nademos en las profundidades de la revelación del Espíritu Santo del Señor. Y me atrevo a invitarlos a nadar, ¿cierto? Así el otro miércoles nos venimos en traje de baño todos de pronto. Me atrevo a invitarlos a nadar, porque Cristo mismo dijo que el Espíritu era como un río que corría al interior de las personas. Hicimos una comparación con Ezequiel 47. ¿Me permiten hacer el resumen de esa ponencia de nuestra perspectiva con relación al Espíritu Santo, que es demasiado importante que la entiendas? ¿Por qué? Porque es diferente a la mayoría de los conceptos teológicos doctrinales de las otras iglesias. La nuestra no es mejor, pero tampoco es peor, simplemente es diferente. Y es importante que si tú estás plantado aquí por Dios, porque Dios no se equivoca, te plantó aquí, quiere que entiendas las cosas de esta manera. Quiere que entiendas que el Espíritu Santo no es en cierta época en la vida. Yo soy resultado de un trauma. Y perdón, que quito un minuto a contar de mi vida. En mi adolescencia, el énfasis en nuestras iglesias pentecostales era el bautismo en el Espíritu Santo, y se llamaba bautismo en el Espíritu Santo el momento en que de alguna manera sobrenatural el Espíritu venía de una manera muy fuerte y hablábamos en lenguas o profetizábamos o ocurría algún tipo de señal sobrenatural. Y entonces eso era un momento en la vida que a alguien le ocurría, era un suceso, porque fuimos levantados en el concepto de los sucesos, y después con el tiempo nos dimos cuenta que Dios es más amigo de los procesos que de los sucesos. Es mucho más amigo de los procesos Dios. Y si tú miras, Él todo lo hace a manera de proceso. Y entonces no estábamos esperando, era el suceso de la llenura del Espíritu Santo, y yo fui uno de los más frustrados, le cuento. Yo llegué a pensar que el Espíritu Santo tenía algo contra mí, o sea, tenía alguna antipatía o algo, y yo me esculcaba a ver qué otros pecados había cometido, y me arrepentí, y venía y nada, y el Señor me blanqueaba. Y yo llegaba a los campamentos, y en los campamentos todos hablaban en lenguas, otros caían, otros tenían visiones, otros profetizaban, y fuera de eso los predicadores que invitaban llamaban a algunos: venga usted, el Señor me dice que vas a ir a las naciones y que el Señor te va a dar a ti mucha riqueza para que le sirvas, y el Señor te pondrá en alto y va a hacer de ti alguien. Y uno ahí como tratando de que, sí, parecía los muñequitos de los marcianitos del Atari, a ver si alguna de esas me cae. No, eso no me pegaba ni la fecha más. Era impresionante. Yo creo que estoy traumado con eso, de verdad. Entre todos mis traumas debo tener ese trauma, porque a cada campamento, los campamentos eran la segunda semana de enero, y llegaba a los campamentos, y en los campamentos, adivinen qué pasaba. Venían esos momentos maravillosos, y venía uno de los que se había apartado en diciembre y volvía en enero, ahí hablando en lenguas y profetizando, y yo nomás miraba. O a uno de los que yo invité, que era una persona que está recibiendo al Señor, logré que recibiera a Cristo y le enseñé la palabra, y ahora lo llevé al campamento. Y está ahí, de pronto viene y orando y habla en lenguas y profetiza, y pasaba el otro campamento el otro año, y el otro yo blanqueado. Yo me acuerdo que alguna oración le dije: Señor, al menos respetemos el turno, ¿sí? Porque es que yo estoy mucho antes que ellos, o sea, al menos por favor, o sea, me sentía tan rayado en mi cara de que, entonces yo llegaba a creer que era o definitivamente había algo oculto en mí, un pecado oculto que yo no sabía, o que definitivamente yo no había sido elegido para esas grandes cosas. Tal vez no, porque eso era tremendo cuando el profeta decía: y el Señor ha escogido para que sea y lleve su evangelio a las naciones, y así, ¿no? Y uno mirando, no, nada. El Señor tuvo que hablar en mi corazón.
7 años o más yendo a los campamentos y en blanco y en blanco, en blanco, hasta que yo le reclamaba, le dije, Señor, pero mire, en tal campamento fulano, fulano, y en el otro año, y me dijo, el Señor en mi corazón puso este pensamiento y me dijo, bueno, ¿y dónde están esos? Y yo miré y dije, oye, no vinieron este año. Y entonces usted ha permanecido por sus propias fuerzas. Le dije, no, Señor, eres tú quien me has sostenido. Digo, era simplemente que no había entendido, no estaba siendo desechado, no había entendido esto que ustedes tienen el privilegio de entenderlo desde el comienzo. Entender que el Espíritu Santo ya estaba metiéndose con usted y conmigo, incluso cuando usted era inconverso, incluso cuando no creía en el Señor. Ya se estaba metiendo con usted, convenciéndolo de pecado, justicia y juicio. Dice la Biblia que el Espíritu lo convence a uno de pecado, justicia y juicio, porque lo ama, atrayéndolo. La Biblia dice que el Espíritu nos anhela celosamente, celosamente. O sea, usted todavía ni siquiera ha pensado venir a la iglesia y el Espíritu Santo ya estaba al lado suyo protegiéndolo. Somos tan infantiles que nos queda fácil imaginarnos que el ángel de la guarda con una espada espantando a los demonios. Eso sí, usted le pregunta a cualquiera y eso sí lo cree. La gente cree eso fácil, pero no es el ángel de la guarda, es el Espíritu Santo peleando por uno cuando uno está apartado incluso del Señor, peleando. Ay, ¿y el Señor va a afectar a una nación entera por una persona? Sí, el Señor dice que dará hombres por nosotros y naciones por nuestra vida. ¿Quién? El ángel de la guarda, el Espíritu Santo de Dios trayendo las cosas, trayendo las cosas. Es el Espíritu Santo de Dios. Cuando Natanael, estoy emocionado de verdad, no sé. Se me nota, ¿cierto? Perdón. Cuando Natanael vino y el Señor Jesucristo lo vio y le dijo, he aquí un verdadero israelita. Y Natanael le dijo, porque cuando le dijeron que ya conocimos al Mesías, es un profeta que vino de Galilea. Y él dijo, ¿de Galilea? ¿Puede salir algo bueno de por allá? ¿De Galilea? ¿Qué va a hacer? Y cuando vino Jesús, en vez de decirle lo mismo, en vez de decirle, ¿usted qué era lo que decía de Galilea? ¿Qué? No. El Señor no le reclama, no era santandereano, afortunadamente. Sino que Galilea, ¿qué? ¿Qué dijo de Galilea? ¿Qué? A ver, dígame. No, dijo, he aquí un verdadero israelita. Y cuando Natanael dijo, ¿y de dónde me conoces? Jesús le dijo, el ángel de la guarda vino y me contó. No, ningún ángel de la guarda. Dijo, te vi cuando estabas allá debajo de la higuera. Seguro estaba orando y clamando al Señor y el Espíritu Santo ya había hecho un contacto, o sea, lo atrajo fue el Espíritu Santo. Y Felipe sale y el Espíritu Santo es el que le dice, venga Felipe, mire, arrímesele al carro arrímese. ¿Y por qué sabía que ese hombre estaba listo? Yo le voy a decir por qué. Porque quien lo motivó a venir desde África hasta Jerusalén fue el Espíritu Santo, y le hizo que gastara la plática consiguiéndose el rollo del profeta Isaías, y le dio por leer, y le dio por ir. Ya conspiró el Espíritu Santo para traer a ese a la salvación. Y luego le dijo, Felipe, que venga, le dijo, dale. Y Felipe habló y se convirtió y se bautizó. Y luego el Espíritu Santo mandó a Felipe por allá a Azoto, lo teletransportó, me parece a mí que dice ahí, porque lo hizo aparecer en otro lado. Entonces, ¿quién es el que está atrayendo a la gente, aunque no conoce a Cristo, para que lo conozca? ¿Quién? ¿Por qué le quitamos los créditos al que lo está haciendo? El Espíritu Santo ya está metiéndose contigo. Y cuando has tropezado y te has apartado, el que ha conspirado, el que te hace pasar por esas cosas, el que te atormenta incluso a veces en las noches y te hace sentir en tu corazón que necesitas venir a Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces no estaba yo blanqueado en el campamento. Ya el Espíritu Santo se ha metido conmigo desde antes de que yo viniera. La primera labor que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona, lo hemos estudiado. Lo primero que hace es permitir que la persona ahora pueda ver lo que no había visto. La primera señal de que el Espíritu Santo se está metiendo con alguien que está lejos, la primera señal, la primera manifestación es que la persona ahora ve cosas que antes no veía, entiende cosas que no había entendido. Ya ahora viste que hay un camino de salvación en Cristo Jesús. Lo siguiente que hace el Espíritu Santo es atraerte para salvación, para que llegues. ¿Y cuál fue hasta dónde llegó el agua la primera vez en Ezequiel 47? Hasta los tobillos. Una primera instancia del ser, el estar. Una primera de las instancias del humano, estar. Ya los pies lo trajeron ahí. Nosotros llamamos a eso conversión, ya vino. Ya están los caminos del Señor. Entonces en cada campamento yo no estaba blanqueado, el Espíritu Santo no me estaba ignorando, me estaba tratando, que era muy distinto, y hacía mucho rato. Desde la conversión ya mis pies estaban ahí. ¿Qué señal había? La señal más clara, los cambios que ha habido en una persona.
los cambios que han ocurrido en tu vida, el Espíritu Santo está obrando en ti ya. Y si está orando porque tiene los pies metidos en el agua. Y si tiene los pies metidos en el agua es que ya está sumergido. Y sumergido significa bautismo. Luego ya empezó el bautismo del Espíritu Santo desde antes de meterse casi. Cuando lo invitó el Señor, cuando lo trajo, y ahora usted ya se metió. Luego el Espíritu Santo está controlándote hasta los tobillos. Por lo menos. Pero después dice que hasta las rodillas. Ya no es solamente estar. Ahora viene el nivel del hacer. Y el Espíritu Santo es el que hace que la persona reciba una unción. ¿Para qué? Una unción primero que todo para adorar. Está siendo ungido en el bautismo del Espíritu Santo hasta las rodillas, para adorar y para servir. Y después, entonces viene el nivel hasta la cintura, los lomos, que significa fortaleza. Ya es tener, ya implica que has recibido poder. La manifestación de que una persona ya está metida en el bautismo del Espíritu Santo hasta la cintura, hasta los lomos, es que ahora manifiesta los dones del Espíritu Santo. Los vamos a estudiar. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe, profecías, sanar enfermos, echar fuera demonios, discernimiento de espíritus. Hay un montón de manifestaciones poderosas y no lo hace la persona, lo hace el Espíritu Santo. Y el siguiente nivel para algún día llegar a terminar este resumen es cuando ya llega la persona a ser, estar, hacer, tener, ser. Y ese es el nivel donde el Espíritu Santo está controlando la vida de una persona. Dice que ya no se podía pasar sino a nado, quiere decir que el río se lo llevaba. ¿Y cuál es la manifestación? Lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que no es otra cosa sino el carácter de Cristo. Terminé el resumen. ¿Lo tienes claro, por favor? Aprende eso. Te va a dar mucha paz y mucha claridad. Hasta que seamos, ¿qué? Mire quién terminó siendo formado ahí, se alcanza a notar. Ya no soy yo, ya no vivo yo. Porque como tengo el fruto del Espíritu Santo, ya en mí se ve el carácter de Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ese es el propósito. Eso es lo que el Espíritu Santo está obsesionado a hacer contigo. Y te vas y te trae. Y si tienes que poner a aguantar hambre toda una empresa y quebrarla para que vengan. Y si tienes que poner a aguantar hambre una región. Y si tiene que acabar, enfermar personas al lado tuyo. Él no tiene problema, porque dará hombres por ti y naciones por tu vida. Él te va a traer para hacer todo ese proceso que Él quiere, que vengas, que estés, que hagas, le adores y le sirvas, que tengas los dones, los regalos que Él tiene para darte, y que luego seas Cristo, que tengas el carácter de Cristo. Ese es el plan del Espíritu Santo. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Usted está bendecido de estar aquí. ¿Te das cuenta? Dice la plenitud de Cristo. ¿Sí? Le voy a dar un consejo: ríndase para que lo traiga a la buena. No haga pasar hambre una comunidad entera. No haga quebrar las empresas que yo hice quebrar. Si el Espíritu Santo ya se enamoró, ya lo anhela, puso los ojos en usted, lo trae porque lo trae hasta que Cristo se ha formado. Este cuadro es un resumen y lo hice así. Es el mismo cuadro pero con colores. ¿Se me entiende? Entonces, para que no aburrirlos tanto. Hice este cuadrito así para proponerles algo. No es obligatorio. Por eso digo que es una propuesta, si les parece. Vamos a tomar cuatro miércoles para prepararnos. Yo estoy hablando con el Señor, cuadrando para que 4 miércoles para prepararnos y ya el Señor venga por su iglesia. ¿Sí? O sea, sí. Ayúdeme, Señor, los acomodo y ¡pam! De una vez llega, porque después se nos desacomodan. ¿Sí me entiende? Entonces vamos a ir el próximo miércoles a estudiar esto. ¿Qué es eso de estar, la conversión? ¿Qué es lo que él le llama la vida en Cristo? La nueva vida en Cristo. ¿Qué es el viejo el viejo hombre? ¿Sí? Que está viciado con los deseos engañosos. ¿Qué es lo que vestirme del viejo hombre y vestirme del nuevo? ¿Qué es todo eso? Vamos a aprender el otro miércoles y vamos a trabajar en eso. O sea, aprendemos aquí, nos vamos para la casa a hacer eso que dice ahí. Hacer eso, en serio, nos vamos. Si no quiere, mejor no venga, porque vamos a hacer un pacto con el Señor de que nos va enseñando y nosotros vamos haciendo. El Señor no nos va a preguntar sobre lo que no nos ha enseñado, ¿cierto? Pero nos enseña eso y ese pedacito, y usted va a saber que tiene hasta los tobillos metidos en el Espíritu Santo. Y el siguiente miércoles entonces estudiamos sobre la vocación, los dones o las operaciones, o las habilidades o los talentos, y las estudiamos cómo son, cómo se operan, por qué, cómo puedo recibirlos y todo. Y los hago. Y me meto hasta la rodilla. Acuérdense que
500 metros y métase más. Esa siguiente semana nos metemos 500 metros más, hasta la rodilla. Y luego vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo, cómo son, cómo operan, y los vamos a recibir. Y vamos a recibir esos dones y vamos a profetizar y hablar en lenguas y a echar fuera demonios. Así que si tiene demonios, mejor no venga. Se los vamos a echar afuera. Ese es el nivel. Y luego el siguiente, vamos a hablar sobre el ser, sobre el Espíritu Santo controlando nuestra vida, lo que es Cristo formado en nosotros y cómo se manifiesta en nuestro carácter. Y ahora con ese carácter sí puedo ejercer ministerios. Porque esa es la meta. El engaño en que yo estaba, y te lo digo con tristeza, el engaño conceptual en que yo estaba era que solo era esto. Esta zona de la cintura era el bautismo del Espíritu Santo, nada más sino hasta ahí. Ese era el engaño en que yo estaba. No habían cosas antes, no habían bautismos, niveles anteriores. Y entonces todo era aquí basados los dones. Resulta que el objetivo es el fruto. El objetivo es hasta que todos lleguemos a ser como Cristo. No hasta que todos hablemos en lengua, ni hasta que todos profeticemos, o hasta que todos echemos fuera demonios. ¿Cierto que no? Sino hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces usted encontraba gente que venía a la iglesia muchos años, pero todavía no veías el carácter de Cristo en esa persona. 30 años evangélico, 30 años en la iglesia, todavía dice mentiras, todavía no paga las deudas, todavía llega tarde a las reuniones, todavía es por ahí, hace cosas indebidas. No ha habido el cambio de vida. Se quedó aquí, en el charco, chapaleando ahí. Otros que inclusive sirven y adoran, pero no muestran el carácter de Cristo. Son tremendos adoradores y tremendos servidores, pero el carácter de Cristo no se les ve. Y el carácter de Cristo es el fruto. Otros que tienen montones de dones y sanidades y milagros, y yo conozco personas a las que Dios usó poderosamente y después me defraudé conociéndolos en su vida diaria, cómo tratan a su hogar, su esposa, sus hijos, cómo tratan a sus empleados, sus compromisos económicos y sus responsabilidades. Después tremendo, hasta usaban los dones inclusive para tumbar a la gente. Perdón que diga eso. No es que hay unos que van a llegar al cielo y le van a decir al Señor: Señor, Señor, en tu nombre sanamos enfermos y echamos fuera demonios y profetizamos en tu nombre. Y el Señor le dice: ¿sabes qué? Te vi. No, perdón, nunca os conocí. Nunca os conocí, le dijo el Señor. Nunca, o sea, ¿usted quién es? No había carácter de Cristo y fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre, porque se quedaron en cualquiera de estas anteriores, y el propósito es uno solo, y de eso se trata la clase de hoy. Es muy corta, pero es para decirles: nunca nos olvidemos que no solamente los dones del Espíritu Santo es el bautismo del Espíritu Santo. Nunca nos olvidemos de eso. No. A mí me enseñaron eso y me atormentaron. Un día hablé en lenguas. Eso, gracias a Dios. Y después no paraba. Y ahora cada vez que oro en privado, trato de hablar en lenguas, y después me di cuenta que inclusive la escritura del apóstol Pablo recomienda: qué bueno que hablen en lenguas, para que no hablen lenguas en la iglesia. Vaya a hablar en la casa en privado. Y me di cuenta que la mayoría de los que profetizan, danzan, remolinean, hablan en lenguas, gritan y todas esas cosas, es cuando hay cámaras o público. En el cuarto pocón más bien. Pocón. Y eso es para la intimidad. Y entonces me enseñaron que no había nada antes, y me enseñaron que tampoco había nada después. ¡Qué tristeza! Cuando lo que se va a formar en nosotros es el carácter de Cristo. Ninguno ha venido del cielo, ninguno ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre que vino del cielo. Quiere decir que tenemos que ser como Cristo para poder subir al cielo, porque si no, ninguno subirá al cielo. Es el carácter el que nos va a llevar a salvación. ¿Usted cree que acá en el cielo necesitamos sus dones de sanidad? ¿O necesitamos la adoración, la alabanza o el servicio, el que trapea, el que colabora, el que le cuida el parqueadero? No. ¿Qué es el requisito? Que el carácter de Cristo esté formado en nosotros. Punto. Entonces nuestra meta es el fruto. El fruto es la meta. Mire lo trascendente que es. En Marcos capítulo 4, versículo 28, Jesús mismo da una comparación que nos explica cuál es la meta. Y tan bonita esa comparación porque dice: porque de suyo lleva fruto la tierra. Esta es la tierra. Primero hierba, mire este nivel, hierba. Luego espiga. Después grano lleno en la espiga. ¿Te das cuenta que son los mismos niveles? Y el propósito que usted siembra no es ni para que tener una semilla en la tierra, ni para tener una hierba, ni para tener una espiga, sino para tener una espiga llena de fruto. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Somos plantío de Dios. Pero Él no está haciendo una gramilla para hacer un estadio de fútbol. Él espera que haya resultado, por favor. El fruto es lo esencial. Esa es nuestra meta. ¿Correcto? Pero el Espíritu Santo ya se metió contigo. Te voy a decir una cosa: vale la pena construir una relación con el Espíritu Santo.
Por una sencilla razón, porque Él ya la tiene contigo. Se la tiene dedicada a usted. Entonces, ¿qué le conviene? Hágase amigo más bien. A las buenas, en serio. Suavecito mejor. Él ya puso los ojos en usted. El Espíritu Santo te anhela, te cuida, te ha ido dando la capacidad de cambiar, la capacidad de adorar y servir, la capacidad de ser instrumento de Dios, pero la capacidad de ser transformado en Cristo cada día que pasa. Vas muriendo tú, es necesario que yo mengüe, pero que Cristo crezca. Porque el fruto, repito, mire tan importante que es el fruto. Todo el cristianismo se trata de eso, no se trata de los niveles anteriores. Se trata de ese nivel de que Cristo se ha formado en nosotros. Juan 15, 16. Tarea, lea Juan 15 completico. Lea Juan 15, ahí está todo. Juan 15, ya puede dormirse el resto de la predicación. Llega a la casa, lea Juan 15 y con eso habilita. ¿Sí me entienden? Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí. Se lo dije. Lo del Espíritu, ¿se lo dije o no se lo dije? ¿Usted cree que usted decidió venir? Pobre vos. No, qué ignorante, qué ignorante. ¿Usted cree que usted decidió? No, ¿usted cree que eligió? No. El Señor te eligió, el Espíritu Santo puso sus ojos en ti. Sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y que ese fruto permanezca, porque eso va a hacer que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Cuando dan el fruto es que su carácter es el mismo mío. Y así como yo llego y el Padre todo me da a mí, entonces usted llega y me ves a mí. No nos diferencia pues, porque ya usted y yo somos lo mismo. Y entonces todo lo que le pide al Padre, así como todo me lo aprueba a mí, pues a usted también, porque tiene el fruto, que el fruto es el carácter de Cristo. Inclusive el juicio advertido, cuando en la parte negativa del fruto, también hablemos de la parte negativa del fruto, la parte oscura, por decirlo así, también va a ser la razón en la que seremos juzgados. Juan 15:2, Juan 15, le dije que lea, Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿De qué se trata el juicio? ¿De qué vamos a ser medidos? De todo zángano que no lleva, todo pámpano que no lleva fruto, que no lleva fruto, lo quita. En cambio el otro lo limpia y lo limpia para que lleve más fruto. ¿De qué se trata toda la evaluación que vamos a tener? De cuántas personas llevamos a la iglesia, de cuánto ofrendamos, cuántos tintos nos tomamos, cuántos cultos fuimos. No, cuánto fruto dimos es todo. Sí, está claro, el mismo Juan el Bautista, JB, cuando predicaba, él decía en Lucas 3:9, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Yo le pregunto, el juicio que vamos a enfrentar va a evaluar qué de nosotros. ¿Ha sido más clarito? Está absolutamente claro. Atención a esto. Mira, dice la Escritura también, Mateo 7:16, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Mira, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y unos versículos más adelante, 4 versículos después dice, así que, dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué es tan importante el fruto? Número 1, porque el fruto es la identidad. O usted conoce los árboles por las hojas. Si yo le muestro una hoja de un árbol y una a otra, usted dice, ¿qué árbol es ese? Uno diferencio, pues de pronto ¿qué? Un mango de una lechuga, si acaso, pero de resto, una lechuga no es un árbol. Vea lo bruto que soy. O sea, para diferenciar un árbol por las hojas, usted tiene que ser el profesor Yarumo mínimo, para poder diferenciar. De resto nadie diferencia un árbol por las hojas, ni por la altura, ni por el tamaño. Yo no diferencio eso, ¿cierto? Pero la tengo clara, ahí nunca me equivoco. Ese árbol que tiene esos mangos colgados ahí, ese árbol debe ser un mango. Y no soy agrónomo, ¿sí o no? Y no soy agrónomo. Ese árbol que tiene las naranjas ahí colgando, es un naranja, para que sepa. Y ese que tiene las manzanas, lo más seguro es que es un manzano. ¿Te das cuenta? Entonces realmente lo que le permite a uno rápidamente tener la identidad de qué árbol es el fruto. El fruto es demasiado importante porque el fruto constituye nuestra identidad, no las culturas, no la manera de vestir, no los términos que usamos, no la manera de hablar. Es el fruto, es el carácter de Cristo el que nos identificará. Acuérdense cuando Pedro estaba ya calentándose en el fogón, lo relacionaron ¿con quién? Con Jesús. Dijo, es de los que andaba con él. Mire, su manera de hablar lo denuncia. O sea, a él lo relacionaban porque habían rasgos en él
que lo identificaban como con la persona de Cristo Jesús, que haya rasgos en nosotros del carácter de Cristo para que nos identifiquen. Qué lindo sería. No hay un mayor elogio en la vida de una persona, de un cristiano, que una persona le diga, por ejemplo, usted me parece a quién, yo una persona que, a ese que leí en la Biblia, a Jesús. Uy, ¿hay un elogio mayor que ese? No hay, y eso es lo que queremos. Que alguien le diga a uno, pues yo lo que sé de Cristo es lo que he visto a través de usted. Qué pena, ¿sí o no? No, qué bendición tan grande. El fruto es la identidad. Ahora, el fruto también es la utilidad. Cuando una persona siembra, tiene un plantío, somos plantío de Dios, ¿con qué propósito lo tiene? Con que sea útil. Ahora, la utilidad es tan importante que si el árbol no da fruta, de todas maneras hay utilidad. Para leña o para tabla sirve. Por eso el hacha está a la pie del árbol que no da fruto. No da fruto, entonces es maderable, no da fruto. Pero si el árbol da fruto, lo limpian y lo cuidan. La utilidad que Dios recibe de nosotros, ¿qué necesita Dios? De nosotros no necesita nada, es Dios. Pero el fruto es lo que Él espera recibir. Juan 15, que les dije que leyeran, ¿no? Juan 15, 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús. ¿Qué es lo que el Padre lo glorifica? Que le cantemos, que le dediquemos poesías, que le hagamos... Lo que lo glorifica a Él es que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Que mi carácter sea formado en ustedes, dijo Jesús. Cuando el Padre ve que ustedes se están transformando al carácter que yo tengo, el Padre es glorificado. Eso es todo lo que Él quiere. ¿Qué más necesitará Dios de nosotros? Ay, pero entonces uno no diezma y ofrenda. Sí, diezma y ofrende. Claro que sí. Pero eso es para sostenernos a nosotros y para tener las cositas que usamos. Realmente Dios. Pero ve tu carácter y el Padre se llena de gloria. Eso es lo que el Padre anhela. El fruto es la identidad, pero el fruto también es la utilidad y el fruto también es la fertilidad. ¿Sabes dónde están las semillas de los árboles? En las frutas. Dentro del fruto está la posibilidad de que haya un clon, una copia de ese mismo árbol. Usted tiene 10 semillas en su mano, usted lo que tiene, seguramente tiene una fruta y la fruta tiene por dentro 10, 20 o 30 semillas. Cada semilla de esa es un árbol. Qué manera tan práctica de llevar un bosque. Usted lo lleva en una mano, un bosque. Es cuestión de que cada semilla madure y la posibilidad de que usted se reproduzca y se clone en otros que sean como Cristo y se cumpla la gran comisión, tiene como requisito primero que haya fruta. No puede haber semillas sin fruto, no puede haber. En los árboles, las semillas están en los frutos. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Este es fácil de aprender. 1 Corintios 11.1, puros uno. 1 Corintios 11.1. Sed imitadores de mí, si el uno imitando los otros unos. 1 Corintios 11.1. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. En el fruto es que hay la posibilidad de que otro también tenga el carácter de Cristo a partir de mí. El fruto es la identidad, la utilidad y la fertilidad. Por eso tenemos que entender que el Espíritu Santo ya se metió con nosotros y nosotros ya estamos metidos en el río del Espíritu. Pero tenemos que seguir avanzando porque tenemos la misma meta que el Espíritu tiene y la misma meta que Dios tiene. Que nosotros llevemos mucho fruto y que ese fruto permanezca y que entonces ahora sí somos discípulos de Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué quiere? Bueno, para gloria de Dios. Pero en Juan 15, les dije que lea Juan 15, versículo 11, Jesús nos dice por qué nos está enseñando eso que nos enseñó hoy. Dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Me gusta como lo dice en otra versión, creo que es la TLA, dice, yo les expliqué esto, es para que sean tan felices como yo soy. ¿Te das cuenta que si tú eres tan humilde como Cristo, tan santo como Cristo, tan fiel como Cristo, tan leal como Cristo, pues también vas a ser tan feliz como Cristo Jesús? La razón que Él quiere que llevemos fruto es porque eso le da gloria al Padre. ¿Y cómo así? El Padre, ¿por qué es glorificado que demos fruto? Porque resulta que tendremos el mismo gozo que hay en Cristo Jesús. Y como todo padre, lo que más anhela es ver a sus hijos felices. Por eso, en Hechos 13:52, la llenura del Espíritu Santo era prácticamente equivalente a la llenura del gozo en la vida de una persona. Por la única razón que Dios nos ha dado su ley, por la única razón
porque quiere vernos a nosotros llenos del gozo que solamente Él puede darnos. Solamente ahí se puede tener un gozo verdadero. Vale la pena medir otros poquito más y seguir metiéndose en el río del Espíritu, ¿cierto? Que vale la pena. Y todo eso bautismo, no uno solo que ignora las etapas anteriores y hace un error garrafal, ignora la siguiente etapa, que es la más importante. Ese es un grave error del pentecostalismo, gravísimo error. Con todas las bondades que tiene nuestra doctrina pentecostal, esos dos grandes errores: ignora los niveles anteriores de bautismo, pero sobre todo el mayor error, ignora el nivel superior, que es el de dar fruto y que Cristo se ha formado en nosotros, porque así seremos sus discípulos. Cierre sus ojos un momentito, por favor. Dígale al Señor: Señor, es tan fácil entender tu palabra y caminar tu senda y andar en tu ley y andar a tu luz. Entiendo, Señor, todo lo que ocurrió con tus discípulos y con tus apóstoles y lo que le ocurrió a la primera iglesia y lo que ha ocurrido en mi vida. Ahora todo tiene claridad, todo tiene un propósito. Es la meta que tú tienes conmigo. Es la meta de que Cristo se ha formado. Entiendo por qué la profecía sobre Jesús dice que aunque seré atormentado y perseguido, dice que verá linaje, o sea, tendrá descendientes. Pero ¿cómo Cristo tendrá hijos y tendrá personas que serán su genética? ¿Cómo va a ser posible? Por el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros seremos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo tiene el mismo ADN que la cabeza. Y entonces todos somos miembros de un cuerpo, el cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Ay, Dios, qué lindo, Señor, lo que me has enseñado hoy. Dígale al Señor: gracias por lo que me has enseñado hoy. Esto es hermoso. Esto muchas personas no lo han entendido por décadas, yo me atrevería a decir por siglos. Y el Señor lo escondió de los grandes y los entendidos y lo pone en la boca de personas pequeñas, insignificantes como nosotros. Pero también al que mucho se le da, mucho se le demandará. Entonces Dios espera que, entendiendo esta luz, andemos en luz. Y los que vivimos por el Espíritu, que andemos también en el Espíritu. Y entonces no es la mística que creíamos, ni la fenoménica que pertenece a uno solo de los niveles. Es mi vida continua, avanzando, dejándome llevar con cuerdas de amor de aquel que me anhela celosamente. El Espíritu Santo de mi Dios y mi Señor. ¿Quieres estar de pie un momento, te parece? Y hazte un propósito allí, que el enemigo intentará sabotear. Te advierto. Hay otro que también te tiene ganas, y no es el Espíritu Santo, ni el del lado tampoco necesariamente, ¿no? El enemigo tiene ganas de ti, quiere robar tu alma. Y ahora que tú has hecho el propósito de estar esos 4 miércoles y alistarte para que el Señor nos tenga listos para llevarnos, es posible que Él trate de torpedear y sabotear. Pero hoy hazte un propósito y dile: Señor, yo quiero, Señor, hacer este proceso, vivirlo, guiado por tu palabra. Quiero experimentar la vida nueva en Cristo, que es el nivel de los tobillos. Quiero experimentar los talentos, el servicio, las operaciones que están establecidas, las vocaciones que pusiste en mí, que de pronto están ahí latentes y ni siquiera las he descubierto, y las pusiste para que te sirviera. Pero también quiero llegar al nivel de la cintura donde recibo poder. Yo quiero hablar en lenguas y quiero profetizar y quiero interpretarle y quiero echar fuera demonios y quiero sanar enfermos y hacer milagros. Yo quiero, Señor, y está establecido para que lo haga. Pero no quedarme allí toda la vida sin tener carácter, sino crecer y que Cristo sea formado en mí, hasta que yo pueda decir: mira, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y entonces tu propósito se cumpla y estarás tú gozoso y satisfecho, Dios, y como consecuencia yo también estaré lleno de gozo, como los discípulos que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hay un paralelo ahí, lleno de gozo y del Espíritu Santo. Por eso ahora los que estamos aquí ya tenemos el nivel de los tobillos porque vinimos, pero mínimo tenemos el nivel de las rodillas porque podemos servir y adorar al Señor. Entonces hagámoslo, mínimo tenemos ese. Adoremos al Señor. Adora al Señor, cántale, pero de corazón, adora a tu Rey. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia.
ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.